creo que desde el comienzo, cuando se inicia en el juego, tenemos como entrenadores la necesidad de transmitirle cuáles son las posiciones básicas, ¿no? O sea, la posición media alta, la posición media y la media baja. Creo que a partir de ese entendimiento de las diferentes alturas y los diferentes momentos en que se utiliza, ¿no? La media alta para los desplazamientos en bloqueo, la posición media y media baja para los trabajos de recepción, y la posición media baja comprometidas muchas veces para producir acciones de defensa. Creo que es importante trabajarlo, entrenarlo y corregirlo. El dominio de la flexión de piernas, de estar cerca del piso, de desplazar sin modificar el centro de gravedad y hacer los ajustes 1, 2 pasos en estas acciones, es muy importante. Y creo que la preparación para poder ejecutarlas correctamente requiere de ejercitaciones muchas veces analíticas, sin balón, y otras veces con balón. Creo que es uno de los temas que cuesta mucho sostenerlo, ¿no? Sostener estas posiciones. Sí, sí, evidentemente el desplazamiento lateral es uno de los más utilizados, como se ve en el juego, tanto en bloqueo, para el ajuste el lugar del salto, el desplazamiento en defensa, el desplazamiento en recepción, cuando se trabaja con deslizamientos laterales. Creo que mantener la cadera baja sin modificar, como decía anteriormente, hasta el momento de la ejecución, trabajar con la flexión de tobillo y los talones liberados sobre planta punta, o sea, con el cuerpo hacia adelante, con un trabajo de freno en equilibrio dinámico que me permita reaccionar. Y después, bueno, ese ajuste lateral, iniciándolo con la apertura de cadera, hacia donde lo quiero iniciar el movimiento, y trabajando el empuje con la pierna contraria hacia donde quiero dirigirme, que me permita alcanzar rápidamente y anticipar, por ejemplo, en recepción, el lugar de caída del balón, que ese es el gran objetivo. Ese empuje me va a permitir, sobre todo en saque floating, me va a permitir rápidamente ganar la posición sin perder, en el caso, por ejemplo, de recepción, la superficie, la pala, la superficie de rebote y la posición de los hombros, y poder redirigir el balón. En defensa también, en defensa todo el posicionamiento por fuera de la sombra del bloqueo, que se realiza con muchos desplazamientos laterales. Vamos por partes. En la entrada en calor, soy partidario de utilizar la entrada en calor para realizar muchas repeticiones y correcciones. ¿Por qué? Porque el jugador está descansado y rápidamente iniciar el trabajo con el balón, con trabajos de circulación, digamos yo, donde de sacar pasan a colocar, de colocar a sacar, o el grupo que recibe dos receptoras, una recibe, pasa a sacar, la que sacó pasa a recibir. Bueno, los trabajos de armado lo mismo, de reconstrucción, siguiendo el balón, de reconstrucción y cobertura, manteniendo el balón en juego,
son importantes. En ese momento se aprovecha mucho para corregir esas acciones, que después se dan en el juego. Sí, sí, rápidamente hay que llevar las acciones analíticas a la situación de juego. Me parece que en esas situaciones, en las situaciones de juego, es donde realmente tenemos que evaluar si lo que hemos trabajado y intentamos que desarrolle como concepto de juego en cualquiera de las acciones, lo aplican. Y ahí es el momento donde hay que preguntar al jugador, intervenir, sobre todo en las acciones globales, y preguntarle por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué decisión tomó y por qué la tomó? Me parecen importantes las ejercitaciones que obligan a leer el saque y ejercicios que obligan a leer al atacante. Eh, Eso me parece básico para, bueno, hablar un poco de lo que hablábamos antes, que en las acciones de defensa y las opciones de recepción hay una posición de partida, hay un ajuste y un desplazamiento y hay una posición final de ejecución, ¿no? En esto eh, creo que la lectura tanto del lugar de donde se saca, el tipo de saque, es muy importante porque me permite anticipar y poder ejecutar con el mayor equilibrio la acción, por ejemplo, de recepción. Tengo más tiempo y en defensa, que tengo menos tiempo, bueno, esa posibilidad de ejercitaciones donde pueda leer al atacante, la acción del atacante, eh, me permiten en principio esos ajustes. Sin dejar de lado, esto me parece importante, que hay trabajos analíticos también específicos que hay que hacer para que en el momento que hay que producir una buena defensa o realizar o ejecutar una buena recepción, tenga las herramientas técnicas, los gestos, como para que eso se produzca una buena ejecución. También el jugador, y es responsabilidad nuestra, tiene que saber qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Así que ir produciendo también de a poco una autocorrección, ¿no? En la medida que uno intervenga lo necesario, le va a ir dando herramientas para que se autocorrijan. Sí, realizamos ejercicios que permitan desarrollar la capacidad de recibir y atacar. Eh, en el vóley femenino hay mucha transición desde la recepción. A veces hay que atacar 2 o 3 veces para cerrar la rotación. Entonces la acción de cobertura tiene que estar presente siempre. Eh, los ejercicios contra 2 jugadoras o asistente en bloqueo que estén arriba de una tarima, obligando a trabajar contra el bloqueo, tratando de que, yo soy partidario de que esa situación sea lo más real posible, ¿no? Muchas veces se entrena con toque, que puede ser válido como una entrada en calor, pero yo ya sea contra yo le digo, unas manos puestas, 4 manos puestas arriba de una tarima o inclusive le digo, un bloqueo metro, algo que me permita jugar contra el bloqueo y producir esa recuperación. Y volver a atacar. O si no, el mismo entrenador también sin bloqueo llega al ataque, termina de atacar y se lanza un balón por arriba de la red para obligar a la recuperación y volver a atacar. Creo que el líbero ahí cumple un rol importante en llevar al equipo permanentemente a la recuperación, y cuando hay 4 frentes de ataque, por ejemplo en una free ball,
el líbero y la armadora tienen una responsabilidad importante en tomar posiciones de recuperación de sus atacantes, ¿no? Nosotros primero yo parto de los entrenamientos, cuando entrenamos el contraataque, bloqueo de defensa y contraataque, de primero acciones sin balón, como parte de la entrada en calor, el bloqueo por un lado, la defensa por el otro, repasando desplazamientos, acciones de desplazamiento, freno y salto en bloqueo, y en defensa exactamente lo mismo, partiendo del primer tiempo, 1 o 2 pasos a defender línea, y ahí y caídas o rolidos, o salir a recuperar a acción fuera del campo y rolido. Creo que esas primeras acciones dentro de entrar en calor, aprovechando el trabajo sin balón, permite corregir lo que hablábamos antes, las posiciones de partida, los desplazamientos, los frenos y la acción propiamente dicho. Después, cuando comenzamos a relacionar el bloqueo y la defensa, por lo menos marcamos principios básicos antes de que una organización o una táctica defensiva plantear la observación del atacante, primero por parte de la defensa, la distancia de la red del balón y la observación del atacante, y pararse por fuera del bloqueo. Y al bloqueo, bueno, donde llega marca, buena observación de la calidad del pase, del armador, y después el foco en el atacante. Y marcar bien esa posición sin mover los brazos. Donde llega, salta, sobre todo el central. Y los extremos sin tirar los brazos hacia afuera del campo. A partir de eso, son posicionamientos básicos, una relación bloqueo y defensa básica, para que el jugador, por ejemplo, el bloqueador, no le salte cuando le van a pasar de manos altas, que muchas veces pasa. Eso significa que no está leyendo, y que el que está en defensa, la línea de defensa, no se pare detrás del bloqueo, ¿no? Que siempre se oriente por fuera de los hombros del bloqueo, sea para tomar la línea o para tomar la diagonal. Y del otro lado, bueno, plantear salidas de recepción, jugar 10 balones y plantear salidas declaradas, como decimos, como un primer tiempo y 4, un primer tiempo y segunda línea, una pata con una salida por 6, y bueno, a partir de esas opciones que damos, organizar el bloqueo, ¿no? Acercarse un poco más a dar ciertas prioridades en bloqueo. Pero lo más importante son las pautas que anteriormente hablábamos, ¿no? Ya sea desde lo técnico, primero sin balón, después con balón, y terminando con un planteo de juego global, ¿no? Bueno, primero eh, tiene que estar las receptoras eh, dispuestas en diferente plano. Tanto para que la zaguera pueda asistir, por ejemplo, a la delantera y ayudarle a tomar los balones que van por sobre sus hombros, que no la saquen de posiciones de ataque. Esa asistencia es permanente. O sea, desplazar y asistir en dirección hacia donde va el saque, aun cuando en el desplazamiento sea consciente que no va a recibir, que el saque va sobre la delantera. La líbero cuando está en 6, exactamente lo mismo, tiene gran responsabilidad para asistir a las receptoras o a la receptora más débil sobre la cual pueden sacar. Y esas zonas de conflicto, cuando el saque va entre posición, se solucionan teniendo
esta relación de diferente plano y de asistencia permanente, para no hacer, como yo digo muchas veces, vista, ¿no? Yo le pongo a los varones, a veces ponía el ejemplo de los arqueros de fútbol, ¿no? Que miran el balón y se le cuela porque no se movieron, lo miraron. Y bueno, lo mismo cuando los balones, si se resuelve, se refuerza en la línea media de recepción, en la línea en mitad de campo, se prioriza resolver los saques cortos y queda espacio en el fondo del campo y se resuelve hacia atrás, seguir el balón, ¿no? Con el desplazamiento hasta tanto tenga la certeza que ese balón va afuera, ¿no? Entonces creo que esa es una forma de solucionar las zonas de conflicto o los balones que van lejos de las posiciones de donde estábamos en recepción. En defensa, también hay zonas de responsabilidad. Lo primero que tienen que entender la jugadora es que no defiende un lugar, sino que defiende una zona, ¿no? Una superficie en el campo. Y lo que también se plantea es, o yo planteo, es trabajar en diferente plano eh, para poder en esos balones que no son de, muchas veces no van a la posición, generalmente van fuera del cuerpo y hay que ir a buscarlos, porque ese es otro punto importante de la defensa, no esperar que venga, sino que hay que ir a buscarla el balón. Esos ajustes permitan que una deslice por delante y la otra por detrás. Después se verá quién llega primero, ¿no? Pero ya sea en un toque o en un ataque para determinada posición, eh, tenemos que tener la posibilidad de reaccionar y de cubrir espacio. Por eso esta posibilidad de estar en diferente plano y de ir a buscar el balón y en el momento del ataque estar en posición de equilibrio dinámico para reaccionar es importante, porque ahí puedo dar un solo paso, una sola caída y todo a partir de la observación, ¿no? Que me parece un punto importante la observación del atacante. Se puede, muchas veces hay posicionamientos en defensa que el jugador baja y toma la diagonal corta o baja hacia dentro del campo, la jugadora de 5 toma la diagonal y la jugadora de 6 toma 6-6-1 cuando la armadora refuerza el toque del balón. Eh, en ese caso, a veces yo no trabajo sistemáticamente que el jugador o la armadora vaya sistemáticamente a la cobertura, porque depende de muchas cosas, depende de cómo se está bloqueando, cuánta línea se dejó, bueno, que eso sea producto de que, bueno, ya su zona está cubierta y le da la posibilidad de reforzar. Pero, vuelvo a insistir mucho en la observación. En la diagonal, cuando quedan estos tres jugadores, el de 4, por ejemplo, el de 5 y el de 6, yo planteo siempre que el jugador de 4 quede por delante del de 5, el de 6 refuerce el área sobre 6 y atento sobre los rebotes sobre 6-1. Y doy como una referencia la apertura de brazos, ¿no? Que cuando abren los brazos se llegan a tocar, apenas se llegan a tocar para relacionarse en un ataque diagonal, ¿no? Si el bloqueo se cierra y es una pelota alta, el bloqueo se cierra
y están trabajando, como muchas veces trabajan sobre 6-1, bueno, ahí el de jugador de 6 toma una posición intermedia entre 6-1 para reforzar esa posición. Y el 4 y el de 5 se responsabilizan más por la diagonal. Pero vuelvo a insistir con que es muy importante leer el juego, muy importante leer las acciones, leer la cercanía y la distancia del balón de la red, para ver si tengo que achicar el campo, leer cuántos bloqueos, si es un pase doble positivo, se acelera la pelota a la punta, bueno, es importante jugar con una cancha más chica, estar más adentro, porque es posible que el ángulo de ataque o tenga que reforzar todo el espacio que me va a quedar libre sobre la diagonal, porque el central no llega o llega tarde. Así que creo muy importante, esos desplazamientos tienen que ser veloces. Esa bajada de red, lo que yo he notado muchas veces es que tanto por 2 o por 4, la jugadora que baja del bloqueo no se compromete con la defensa. Baja y directamente se predispone a atacar. Y bueno, es un lujo que no se puede dar un equipo perder jugadoras en defensa. Y trabajamos mucho en el abandono de red hacia adentro del campo, para mantener la observación del atacante, porque está en una posición privilegiada de observación del atacante y puede resolver no solamente los ataques, sino las fintas. Creo que tenemos que realizar ejercitaciones donde favorezcamos el encadenamiento de acciones, que es en definitiva la esencia también de nuestro deporte, así como la anticipación, la lectura del juego, el encadenamiento de acciones con el balón y sin el balón, son importantes que estén presentes en las ejercitaciones. Sacar, ir a un posicionamiento de defensa, defender y reconstruir un balón, es una situación que se da, recepción, cobertura, recuperar el balón y volver a atacar, también son situaciones que nosotros podemos generar desde las ejercitaciones previas a un ejercicio, por ejemplo, a llegar a un ejercicio de juego. Podemos recrear mientras entrenamos de un lado la recepción y la cobertura y la reconstrucción, del lado que sacan y entran a defender y a reconstruir. Ese encadenamiento de acciones y de estar, lo que se produce también antes y el después de cada acción, con trabajos obligando a ejecutar 2 o 3 acciones de juego, creo que nos permite generar esa concentración que se necesita durante todo el vuelo del balón, ¿no? donde está se produce toda la secuencia de juego. El ejercicio global es importante, pero que en divisiones inferiores, en divisiones de base, no hay que descuidar el aspecto técnico, donde, ¿no? que me parece que el entrenador trabaja un poco más que le dedica un poco más de tiempo a esos trabajos analíticos, que nos permiten después tener buenos resultados en las situaciones de juego o en las técnicas de juego, ¿no? Que el global por sí solo es enriquecedor, es bueno, pero y ocupa gran parte del entrenamiento, pero que principalmente en divisiones de base, el trabajo analítico también tiene que tener su espacio y su tiempo de ejecución.